La siguiente ponencia está a cargo de Pablo Junco Boker. Se llamará Plataforma de Datos Inteligentes, Recomendaciones para CDOs. Pablo es director senior en Microsoft Latinoamérica y encargado de liderar la práctica de datos, analítica e IA. Con cerca de 25 años de experiencia en el mundo de IT, Pablo es un apasionado de explorar cómo las tecnologías emergentes pueden ser usadas para cambiar la vida de las personas. Además, es certificado por IASA como arquitecto distinguido, posee una licenciatura en informática por la University of Southern Mississippi y está orgulloso de pertenecer al Consejo de Tecnología de Forbes. No puedo arrancar una presentación diciendo cómo soy Pablo, etcétera, sin decir disculpa. Llevo en Buenos Aires menos de 24 horas y llevo 5 con 46 minutos en un coche. Llegué al aeropuerto, tuve un accidente, se cayó un camión con vacas y estuve 2 horas y media en un taxi. Vine para acá y he cogido 3 coches. Primero tuvo un accidente, se empezaron a pelear, quién tenía razón, vieron otro coche, nunca llegó. Cogí un Uber, me olvidé copiar el último 0, por tanto estuve en el 315. No recomiendo que vayas a ese sitio. Y después cogí otro taxi, vine para acá. Y llegué y decía la sede de gobierno y nunca he estado tan feliz de estar en la sede de gobierno. Y por cierto, he llegado y me encantó el final, me encantó el panel y de hecho me ha ayudado a relajarme. Así que con eso, ahora sí me puedo presentar. Soy Pablo Junco, llevo 17 años en Microsoft y una de las cosas que más me gusta es entender para qué estamos usando la tecnología. Y no solamente para qué, sino es quién la está utilizando y sobre eso hacer recomendaciones. El hecho de llegar a hacer una recomendación vacía, base a lo que me dice Core, no le veo valor, ¿vale? Ok, listo. La presentación está basada en la realidad, lo que he ido aprendiendo en los 2 años que llevo en el puesto. Mi responsabilidad es llevar toda la estrategia de data analítica y Artificial Intelligence en la región y trabajo mucho de la mano de los CDOs. Y me encanta porque aquí están preguntando el rol. Yo tengo una contabilidad donde me dice que 57 CDOs que he conocido reportan a 12 diferentes perfiles. Lo que sí que hay una parte común es que todos tienen un objetivo de negocio. Todos están alineados al negocio, solamente una excepción y es un rol transicional. Es un rol que es el Head of Analytics, que está haciendo un trabajo adicional y necesitan haber un CDO, pero normalmente cuando hay un CDO sí que representa la aspiración de la compañía en ser una compañía orientada por los datos. Y eso es un aprendizaje importante. El hecho de que pongamos un CDO y que lo nombre la compañía ya significa una intención hacia dónde va esa compañía. Hoy en día nos enfrentamos, y no es nada nuevo, a una, ¿cómo decirlo?, a una situación interesante, donde estamos viviendo precios, aumentos por todos lados. Yo vengo de España, es increíble lo que estaba pagando solamente por un mes de vacaciones. Para que tengan una idea, yo estaba en España, pagué una pasta y tenía mi casa en Miami con el aire acondicionado puesto porque no lo puedo pagar porque si no me entra la humedad. Pagaba mucho menos en España, en Miami, teniendo la casa todo el día con aire acondicionado que en España. Por lo tanto, los precios eran un tema de locos. Esto se está impactando a todos los que hacemos energía. Por ejemplo, en data centers, nosotros los precios de Microsoft en los data centers se han duplicado por 15. No nos llegan las piezas. Entiendo que ustedes tampoco. No nos llegan almacenamiento que estamos pidiendo, no nos llegan los servidores que estamos pidiendo, no nos están llegando muchos de los elementos que estamos pidiendo. Hay un montón de interrupciones geopolíticas y, por supuesto, la cadena de suministros nos está afectando. Lo interesante de Latinoamérica es que estamos habituados a no tener todos los recursos. Estamos habituados a pensar y a actuar en función de lo que tenemos. Y es algo que para mí es una oportunidad. Y es importantísimo que hablemos también de las oportunidades que tenemos entre nosotros. Hablabas también de talento. Sí, también hay una falta de talento. Pero una cosa que estoy aprendiendo en Latinoamérica es que el talento está aquí en Latinoamérica. No sé si yo soy asesor de una empresa que se llama Bridge, que es una chilena. Y una de las cosas que he aprendido es que la mayoría del talento lo tenemos trabajando para empresas americanas y europeas.
Por lo tanto, la propuesta de valor y hacerlo público en eventos como este es fundamental para atraer ese talento, para que esas personas tengan ganas y la ilusión de trabajar con nosotros. Me encantó lo que decía Paula, muy gracioso Paulo. Lo que decía Paula era muy importante. El proyecto tiene que ilusionar, pero tenemos que contarlo, tenemos que atraer ese talento. El talento está. En Latinoamérica tenemos lo mejorcito en Data Scientists. En Chile es increíble lo que he visto. En Perú, muchísimos analistas. Quizás falta conectarlo con casa de negocio. Por lo tanto, está ahí. Vamos a ir avanzando. Por lo tanto, para mí, todo esto se traduce en una oportunidad. Y recientemente hicimos un estudio y además ese estudio lo pusimos, aunque sea algo diferente, lo pusimos también en Latinoamérica para entender qué nos decían los clientes. Mirar, el 67% de los clientes de Latinoamérica, el número que está aquí es worldwide, pero el 67% de Latinoamérica de los clientes siguen pensando en sus proyectos de migración y de modernización en los próximos 12 meses. No va a parar. Y el motivo es porque saben que si se mantienen donde están, no van a llegar a los objetivos. Mira, yo ayer tuve una reunión con un CDO y me decía, Pablo, todo lo que vende Microsoft, lo tengo. Y le pregunto, entonces, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Y me dijo, porque necesito modernizar y lo que necesito de un proveedor no es que me diga qué es lo que yo necesito, que me diga cuáles son las opciones, que me diga de la necesidad de negocio que tengo, cuáles son las alternativas y cómo puedo reutilizar lo que tengo y dónde puedo ir poniendo la modernización. No puedo montarlo todo. Es decir, dame valor añadido, lo cual creo que es un top of mind de muchos de ustedes. ¿Estoy cambiando yo o están cambiando ustedes? Vale. Ya me di cuenta. Por otra parte, es importantísimo que pensemos que tenemos que navegar sí o sí en esta situación. No va a cambiar. Y lo que yo he aprendido es que no va a cambiar. Y tenemos que cambiar el mindset, pero poder pensar a cómo puedo invertirle en la innovación sin parar mi maquinaria. ¿Cómo puedo hacer que pueda hacer las inversiones en los sitios que generan el revenue adecuado? Alguien hablaba hoy de lo importante de balancear el largo plazo hacia dónde voy con los quick win, los mangos bajitos, los long as fruit, etc. Eso es muy importante. Mirar, una estadística que nos están diciendo es que la mayoría de clientes quiere irse a la nube o se está acelerando el mundo a la nube. Y lo cual, para proveedores como Microsoft está muy bien, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es el valor añadido? ¿Y cómo mantengo todo lo que tengo en on-premise? Y por tanto, lo que nos están pidiendo la mayoría de los CDO de Latinoamérica es, mira Pablo, no me vengas a contarlo hacia dónde voy, trabajemos de dónde estoy, cuál es mi data state, cuál es mi situación actual y hacia ahí dime hacia dónde vamos a ir. ¿Cómo puedo acelerar mi transición, pero monitorizando, maximizando cada un centavo o peso que yo tengo actualmente en mi cartera? ¿Podemos cambiar, por favor? Y como somos de data, me he ofrecido para traeros más data de que la importancia de la data en AI dentro de nuestro mercado es crítico. Mirar, Harvard Business Review publicó recientemente las condiciones de las empresas data-driven y nos decía elementos como que el 54% de las empresas que están apostándole a la data en AI con un orden y con la data como activo, como alguien, creo que fuiste tú, Paula, la que comentabas el término, están consiguiendo un rendimiento. Y rendimiento no siempre tiene que ser dinero. El rendimiento tiene que ser, la forma que me gusta calcularlo es 3 variables. Más barato, más rápido, más veloz. Si como sobre eso lo podemos aplicar a cada uno de los sectores que estamos atendiendo, podemos llegar a un número cuantitativo o cualitativo que demuestre que estamos avanzando. Lo que sí es importante es que todo lo que hagamos ayude a que lo que hagamos sea más rápido. Y especialmente que nos ayude a lo que hacemos el time to market. Fijaros que el 44% de esa encuesta nos dice que están apostando ahí. Y por supuesto, si estamos haciendo esto, no es para satisfacer una necesidad técnica, sino es para mejorar la satisfacción de nuestros clientes. Por lo tanto, nos está dando una idea de un indicador que tenemos que siempre manejar. Cómo yo conecto lo que estoy haciendo con mi usuario final. No el de dentro de la compañía, sino el final. Y yo soy de Microsoft, pero me encanta una empresa que se llama Amazon,
Yo tengo el problema de reconocerlo, porque una de las cosas que trabajan, para los que trabajan en Microsoft, y cuando quieres hacer una entrevista en Amazon, no digo que yo lo hago, pero muchos amigos míos lo han hecho, viceversa. Una cosa que me gusta es que todos los casos de la entrevista es, ¿para qué has hecho esto y cómo impacta a tu cliente final? Si vas a priorizar cómo impacta a tu final. Y eso yo lo vivo como cliente de Amazon. Por tanto, cómo llega lo que yo hago e impacta a mí como usuario final, creo que realmente matter. Y cuando un CEO va a la empresa, va a una empresa, a un cliente, a un partner, y le dicen, oye, tu empresa me está ayudando a mí, y por cierto, a mi hijo le encanta tu compañía, no hay nada más satisfactorio que eso. Y la última parte es efectivamente el foco en los beneficios de la compañía. ¿Podemos avanzar, por favor? Una de las cosas que también es interesante es que todo y cada uno de ustedes debe estar fajado, dicen en Cuba, yo soy nacido en Cuba, o peleado con la modernización, la migración, el moverse de un estado anterior, como lo cogiste la compañía, especialmente lo que lleva en la compañía años, tratando a modernizarse. Pero una de las cosas que nos dice Gartner, y por cierto, yo llevo un foro que se llama Chief Data Officer Forum Latinoamérica, y lo que nos dicen también en ese foro en hispánico es que la mayoría de ustedes están trabajando enfocados en los proyectos de transformación digital. Pero todos, no dice la encuesta eso de Gartner, todos están orientados a cómo modernizo y migro lo que yo tengo al nuevo state que estamos prometiendo. Por tanto, es importante asegurar que entendemos dónde estamos y hacia dónde va todo el mercado. Siguiente. Y cuando hablamos de una data driven y empezamos a separar las condiciones, las características, las capacidades que deben tener, yo sigo manteniendo que son 7 capacidades. Y los que algunos de ustedes me conocen, voy a sonar repetitivo, pero lo principal de todo es ¿quién demonio es el dueño del dato? Mirar, había 2 personas hoy de banca, ustedes 2, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta, yo he trabajado 7 años en Santander, lo cual, desde luego no estoy haciendo amigo con ustedes, ¿verdad? Pero en Santander una cosa que yo aprendí es que el dueño del dato era siempre la gente comercial, el equipo comercial. La pregunta es ¿por qué? Si los datos son de riesgo también. Me encantó que tú dijiste que el CTO estaba en riesgos. Entonces, la responsabilidad del dato no tiene que ser quien almacena el dato. Hay un error de concepto cuando decimos que la responsabilidad del dato tiene que estar donde almacena. No, la responsabilidad del dato es sobre el dominio, con qué hago yo con el dato y la correlación de la información. Por lo tanto, vas a estar viendo que hay mucha claridad, se está pidiendo mucha claridad de dónde está el dato, pero más importante de todo es dónde está mi catálogo. Que no hablo de Master Data Management, no hablo de volcar toda la información, sino dónde está mi información. Y que puedas, como mínimo, ser un hub abierto, que podemos acceder a la información. Mirar, si no podemos sacar la información cuando alguien nos los pide, ¿cómo diablos, demonios, vamos a poder monetizar los datos a terceros? Si no sabemos, no tenemos la casa y no tenemos una filosofía de hub abierto, es muy difícil sacar el proyecto hacia afuera para que otros lo utilicen. Otro elemento es la agilidad analítica. Yo creo que una cosa que me ha sorprendido y lo que más he aprendido, que más valoro de Latinoamérica, es que todos los CTOs vienen, la mayoría, de analítica, pero no hay ni un CTO que venga de gestión de bases de datos. Todos vienen de intentar entender lo que está pasando, la parte diagnóstica, a intentar llegar a predecir y, ¿por qué no?, simular los elementos que podría ayudarme a entender una acción, qué reacción voy a tener y poderlo simular inclusive. La predictibilidad, súper importante. Ese es un poco el mantra que están siguiendo los CDOs. Por tanto, esa agilidad analítica es súper importante. El problema que tenemos, y yo incluido, yo vengo del mundo también de la consultoría, es que la mayoría de stoppers que tenemos en la analítica, ¿cuál es? Se llama ETL. La mayoría de nosotros estamos moviendo datos como demonios de un sitio a otro. Y eso hace que nuestra agilidad analítica se limite. Hay un caso que van a hablar seguro hoy, a mí me encanta, es que tiene una cosa que se llama la plataforma, y la plataforma, una vez que está la formación ahí, es capaz de nutrir, repartir bola. Ustedes son futboleros, entiendo a los argentinos y si no, Latinoamérica también, pues ese Redondo, ya sabéis qué edad tengo, ¿no? Redondo es mi jugador favorito, es ese señor que pasaba la bola a todo el mundo. Era fenomenal, hacía pases cortos, pases largos. Pues para mí,
un buen lago de información donde todo esté centralizado allí, o al menos una estrategia de centralización, o puede estar alojado la información en varios sitios, es fundamental para el procesamiento. Gobierno de datos. Creo que desde que he llegado, esa es la palabra más pronunciada. Para mí lo más importante que tiene el gobierno de datos es que es imposible hacer un proyecto de gobierno de datos. Lo hablabas aquí. Mira, yo he respondido 4 RFPs. Mi equipo se ha dedicado mucho tiempo de sus noches, en vez de estar con sus hijos o jugando a la Playboy. Playboy no, me equivoco. A Xbox. Es la parte del atasco. A responder RFP de Data Governance. ¿Sabéis cuántos de esos proyectos han salido, han empezado? Adivinarlo. 0. ¿Por qué? Porque un RFP, en verdad lo que tenía que haber pedido es un request for information, de aprendamos juntos y trabajamos. En realidad se dieron cuenta que es imposible. No hay un producto que lo haga. Y es más, Microsoft tampoco lo vamos a sacar. Es imposible atacar un producto. Hay demasiadas cosas. Lo que hay son unas capacidades. Lo que sí sabemos es lo siguiente. No hay capacidad humana de clasificación de información. Podría ser un equipo enorme de chinos, japoneses, lo que ustedes quieran, trabajando ahí, que no lo va a conseguir. Entonces, la capacidad de la clasificación automática es algo muy importante que las empresas de Data Driven lo tienen. Especialmente la clasificación de la información, en buscarla, clasificarla. Por cierto, clasificar en base a AI es una propuesta, es una hipótesis, y después las personas humanas son los que terminan hacer esa clasificación. Y por cierto, tiene que estar en cada una de la organización. Otra cosa es el intercambio de información, toda la data como principio y si habéis estado conmigo, sabéis que la primera pregunta que le hago a un CDO es ¿cuál es tu estrategia? ¿Dónde la puedo leer? Y cuando me lo han dado a leer, me he quitado el sombrero. Porque cuando tienes la claridad de decir cómo mis usuarios pueden encontrar, acceder y cómo puedo compartir, todo lo demás funciona mucho mejor. Por tanto, ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Todo y cada uno de los proyectos que yo estoy, donde las empresas se consideran maduras, que ese lenguaje no me gusta, pero creo que todos lo entendemos, es cuánto maduro estoy en el entorno. Lo que sí que he descubierto es que todos han explorado AI, pero no AI como un elemento aislado, sino AI como parte de la estrategia. AI para dar valor a mi negocio. No AI para divertir y demostrar que somos cool o que estamos haciendo cosas interesantes. Y me encantó lo que tú dijiste, no me acuerdo de tu nombre, ¿cómo era? Marcos. Me decías, oye, hay modelos que quizás no da el retorno de la inversión en el momento, pero que sí me está ayudando a la productividad del empleado, ¿vale? Por lo tanto, la recomendación que estamos dando a los clientes es siempre debes tener los AI en tu parte organizacional y conectado con tu data lake, que es súper complejo, por cierto. Y la última parte que quiero resaltar hoy es, mirar, una de las cosas que yo he aprendido también es que la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos y trabajamos con lo que tenemos. Es decir, los datos que gestionamos son los que pensamos tener. Pero la mayoría de nosotros lo que nos damos cuenta es que los usuarios, la compañía, estamos recogiendo más datos de lo que pensamos. Poder saber qué información tengo yo en mi compañía, qué información tengo yo como compañía, pero que no tengo ni idea como IT o como departamento de datos, pero que mis usuarios están utilizando, es súper relevante. Saber dónde estoy guardando información y qué almacenamiento, dónde se está almacenando y de qué se trata esa información es súper relevante. La pregunta es, no tenéis tiempo como CDO. Entonces necesitamos tener en parte de la estrategia cómo reducir la data oscura a lo mínimo. Y lo que a mí me gusta decir es cuánto esa data oscura es data que podría aportarnos valor. Y cuáles son las data que es oscura, que es un problema y por tanto tengo que poner herramientas. ¿Y cuál es la data oscura que no sé, no me molesta, pero si algún día necesito hacer algún tipo de analítica o algún tipo de proyecto, la puedo recuperar? Súper importante. ¿Podemos pasar, por favor?
Una de las cosas que a mí me gusta decir es, bueno, ¿y dónde encaja la AI en esto y por qué es tan importante? Si puedes avanzar otra vez. ¿Me estás diciendo que son 5 minutos o que queda uno? Ok, listo. Me ha reventado. Lo que estoy mostrando aquí es, cada vez que hablamos de AI, hablamos de escenarios, hablamos de casos de uso, pero siempre son casos de usos que a mí me sorprende porque son los más utilizados ahora mismo en Latinoamérica. El primero de todo es la minería de conocimiento. Creo que ahí no hay demasiada sorpresa. Lo que sí que a mí me ha sorprendido en Latinoamérica es que hay mucho foco en cómo yo reduzco mi tiempo en la parte regulatoria. ¿Cómo puedo asegurar que estoy gestionando la información para responder preguntas del regulador o preguntas, o que ustedes se centraron en el banco, pero sinceramente yo tengo muchos clientes, Credit Corp es un banco, pero también Bimbo, que es una panadería, que tiene un estándar de calidad que su regulación incluso está mayor que la propia regulación del país. Y seguro que Banco de Galicia, ayer estuve con Joaquina, creo que vuestra regulación es mucho más alta que la regulación del país, porque los estándares están ahí, ¿vale? Lo que quiero decir es que la minería de la información es importante, pero que además aporta valor en la parte de cumplimiento regulatorio. Una de las cosas que yo pensaba que estaba pasada de moda, pero me ha sorprendido en Latinoamérica, es que 30% de mis clientes está usando sistemas conversacionales, bot, chatbox, más allá de responder preguntas. Y lo interesante de esto es que cuando vi el data, lo contrasté con la parte de retail, me di cuenta que 30% coincidió que estaba en la parte de retail. Todos los retailers están poniendo una iniciativa para poder tener una interfaz con los usuarios y empezar a interactuar. Pero no es un tema de pregunta y respuesta. Ahora voy a poner un ejemplo de un caso que publicamos ayer de gobierno, que es súper relevante sobre este mismo modelo de sistemas convencionales. Ya no es un chatbot, es un sistema de servicio ciudadano, como voy a presentar en un momento, ¿vale? Lo único que no hay un humanoide, como llamo yo, respondiendo. Y así, sistemas de automatización, que por cierto, cada uno de estos sistemas de automatización de documentación está asociado siempre con una parte conversacional. No sé si ustedes se lo plantean, pero a mí me sorprende todavía en Latinoamérica que los proyectos de gestión de documentos de búsqueda de texto no están conectados con las capacidades de buscador. A mí me encantaría que un Bing o un Google, evidentemente con la parte segura, me puedan acceder a todos mis modelos de información y que en función de las preguntas o un Siri me empiece a responder la información. Esa tecnología ya está y no la estamos explotando en Latinoamérica. Creo que es porque muchas veces la presión nos come el día a día. Pero los clientes que lo están explorando están sacándole muchísimo valor a la búsqueda avanzada, la búsqueda semántica, respondiendo a información que nos piden los usuarios, pero también ayudándonos a encontrar la información y las respuestas que necesito sobre la data que existe. El problema es que muchas veces los data source que tenemos están tan adaptados al API, a la necesidad de una aplicación, que no está pensado a la reutilización de la información. Es decir, la responsabilidad que yo estoy viendo y los CDOs que me van diciendo, Pablo, cada sistema nuevo, yo no quiero ya que me haga un contrato por la aplicación que me está dando la información. La información tiene que ser puesta de una manera que sea descubrible para cualquier persona. Este es el challenge, es el principio de diseño, y que me ayude a dar servicio a la aplicación que me está pidiendo el dato. Y eso es una forma que yo estoy notando que hay un cambio en ese trabajo. Y ahí, cuando hacemos ese tipo de filosofías o ese tipo de challenge, podemos perfectamente incluir un buscador en nuestras aplicaciones. Y así muchísimo más escenarios, que simplemente como referencia los pongo. Siguiente, por favor. Una de las cosas que sí que quería comentar es la forma nosotros vemos AI y la data en particular es que está conectado con 4 pilares. Siguiente, por favor. Nunca había pensado. Siguiente, porque las animaciones no funcionan. Esto se supone que yo voy hablando, voy diciendo cosas. Ahí está, listo. ¿Sabes? Son 4 pilares. Mira, una de las cosas que yo he aprendido, y antes de ser el director de Data and AI, yo era CTO de la división de consultoría de Microsoft. Una de las cosas que he aprendido es que todos los proyectos que me pide mi cliente de relación con el cliente
lo único que hace es trabajar con la relación de los datos de clientes. Y ni un solo cliente me pidió que cada información que me genera mis clientes generen triggers que me conecte con mis servicios, que me ayude a mejorar la vida, la productividad de mis empleados. Son proyectos, como yo le llamo, un scope definido. Es decir, tengo que hacer esto, estos son los requerimientos, pero está conectado a la unidad de negocio que me lo ha pedido. O sea, la filosofía y para mí el rol del CDO es hacer un challenge a esa mantra de cómo hago mis cosas. Cuando hacemos un proyecto, igual que ya comentaba antes el EPI, lo que buscamos es, si yo voy a hacer un proyecto después de darle a otro clic, si yo hago un proyecto de mejorar la experiencia del usuario y tengo una vista 365, por favor, si tengo una vista 365 es porque yo quiero mejorar mi cadena de suministro. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a mi colega, a la persona que gestiona la supply chain de mi compañía? ¿Qué puedo decirle, como el caso de Inditex en España, que cada vez que la gente se va comprando cositas, me está diciendo, este producto es hot, poner a producción, o sea, no esperes. ¿Sabes? Voy a hacer una alerta, este producto es hot, empezar a producir. Entonces, esa conexión de tienda con fabricación, ese concepto lo tenemos que tener. Y lo que se trata en Microsoft, lo que vemos es que cada uno de los pilares, la tecnología tiene que aportar valor a cómo trabajamos con los clientes, a cómo nuestros empleados trabajan, cómo transformamos nuestros productos y servicios, y la última parte es cómo optimizamos las operaciones. Y yo lo llamo señales. Cada sistema debe generar señales hacia la compañía y sobre esas señales cada uno coge la información. Y no hablamos de un sistema de ETL, de ETL, ni de un sistema Enterprise Boost de integración. No hablamos de eso, simplemente es esta información ahí, cómo yo puedo sacar la información, señales y traducirla a acciones. Y ahí es donde está el valor. Si ustedes como CDOs conseguís generar de insights acciones, es donde la gente empieza a decir, wow, el equipo de data me está dando valor añadido. No me está haciendo lo que le estoy pidiendo. Me está trayendo información, me está trayendo insights, me está ayudando a cómo mejorar mi venta como farmacia, cómo cambiar mi relación con el cliente. Me está diciendo que necesito crear un sistema de cupones. Me estoy inventando lo de tu caso. Seguir los 4 clics. En cada uno de ellos hay escenarios donde la data, AI y analítica da valor. Mi objetivo hoy no es contar cada uno de ellos, eso si queréis lo hablamos después. Dale 2 más, gracias. Mi objetivo es que, y lo que yo he aprendido de iteraciones de gente como vosotros es, cada proyecto que cuando hablamos de personalización, mirar esa personalización cómo afecta a mis clientes, a mis productos. El equipo que está generando productos, si la personalización no está fallando y hemos descubierto que nos falla, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que intentamos adaptar los modelos para mantener el producto, cuando quizás el producto debería cambiar. Entonces, ese insight lo debe tener el equipo que estamos trabajando en mi otro departamento. Entonces, esa comunicación que suele ser verbal en el caso de Latinoamérica, se debe traducir en un data lake, compartiendo esa información y cuando alguien quiere buscarla, la encuentra. Mira, hace poco estuve un cliente, se llama AT&T, que lo primero que hacen es, cuando van a hacer un programa de brainstorming, lo que primero dicen es, ¿qué data tengo? Y sobre eso, brainstorming. En cambio, cuando yo estaba y hablaba con Diego Bustos en Bimbo, cuando arrancamos con Diego Bustos hace 2 años el proceso de transformación digital, ¿eso es lo que pasó? Me gustaría, hacemos el escenario, business case, hicimos ideación, un montón de papelitos, un montón, no sé, esto de consultores, ¿no? De valor, dificultad de implementar, etc. Elegimos 3, súper bueno. Empezamos a implementar. 7 meses en conseguir toda la data. O sea, el equipo aburrido. La empresa que iba a hacerlo se fue. Dijo, no, ya no trabajo con vosotros. En mi caso, los data scientists no tenían con qué trabajar, súper frustrados. ¿Vale? Entonces, ese fue un momento para Bimbo para decir, no, tengo que cambiar mi filosofía. La información tiene que estar, tiene que ser descubrible, tiene que ser encontrable, tiene que dar valor y debe generar insights. Ahora, cada vez que hacemos algo en Bimbo, todo se basa en la data. ¿Vale? ¿Podemos pasar, por favor? Pero una de las cosas que a mí me gusta, siguiente, es que el reto que ustedes tienen es que la mayoría de cosas interesantes que da valor son
transformación. Pero el reto es cómo balanceo las acciones que tengo que hacer. Entonces, una cosa que yo personalmente he aprendido en las conversaciones con CDOs es que las capacidades más importantes, que ya las he comentado, pero para poder llegar aquí tienes que hacer 4 cosas. Temas de cultura, ustedes están hablando, no voy a entrar mucho en ello. Temas de qué estrategia tengo documentada para vuestra información, perdón. O sea, es plantearos, ¿tenéis alguna wiki informal donde estén los principios de diseño de vuestra arquitectura, de vuestra estrategia? En Data Governance, ¿sabéis lo que quiere decir? Pero si os vais, os enfermáis durante 3 semanas, ¿alguien sabe cómo tomar decisiones que sean cambiantes al scope originalmente acordado? ¿Y cómo podemos decir, mira, esto que hice cambió, tiene que cambiar la estrategia? ¿Y cómo puedo asegurar que hago una retroalimentación para ajustar esta estrategia para el siguiente proyecto? Entonces, ese papel creo que también debería ser parte del Chief Data Officer. No solamente la orquestación, como alguien comentaba, sino también el hecho de documentarlo, esa claridad al equipo, para que sepan cómo guiar, cómo trabajar. Y eso, por cierto, hace que el talento se mantenga. ¿Por qué? Porque el talento quiere tomar decisiones, se quiere sentir parte de la decisión. Si tú le dices, cada vez que te vas a tomar una decisión, tiene que llegar a ti, vamos a hacer A, o B o C, y tú dices C, y él lo hace, o ella, o sea, esa persona estás perdiendo la mitad. Imagina que le dices, estos son los principios de mi estrategia. Vente con una propuesta que ya cumple esos principios, y lo que tenemos en la conversación es, por cierto, A, B, C, ¿por qué? Y por cierto, ¿cómo te ayudó la estrategia? Por cierto, ¿cómo estamos cambiando? ¿Qué podemos cambiar en esta estrategia para que sea más fácil la próxima vez? Ese es el tipo de conversación que a mí personalmente me está sorprendiendo de ciertas personas con que hablo que lo están teniendo. Otro clic, por favor. Y evidentemente hay muchísimas cosas técnicas, que es donde normalmente trabaja Microsoft, trabaja los Google, los Amazon, etc. Pero lo que quiero hacer énfasis es que hay muchísimas más cosas que esto. Y por cierto, cuando hablamos de un proyecto transformacional, el motivo que tenemos que decirle al CFO, oye, para llegar aquí, tengo que hacer esto win-win, lo que está demostrado, y esto es data, eso es estadística, es que no puedo hacer una aplicación inteligente, no puedo tener una estrategia data-driven si no he ido modernizando mis elementos. Y por cierto, no me malinterpreten, modernizar no significa quitar todo lo que tengo, es añadir cierta velocidad a lo que tengo. Si tengo un blocker y ese blocker consistentemente lo estamos escuchando, modernizamos. Si hay un trigger de que un cambio end of support de un producto, es un buen momento para decir, quiero actualizarme o quiero replantearme mi arquitectura para llegar a ser un modelo más ágil. Y ahí es el momento donde vende la visión, proyecto principal de modernización te puede pagar parte del proyecto de transformación que estás necesitando, porque puedes añadir un elemento. Por tanto, lo que quiero decir es que para llegar a la transformación digital y a un modelo data-driven, tenemos que ir balanceando los presupuestos de modernización con la de transformación digital, y siempre hay que pensar que no solamente data, y eso es como CTO, una cosa que he aprendido, que es que data sin aplicaciones no es nadie. La data sin API no es nadie. O sea, todo está conectado a algo. Por tanto, tenemos que ir moviendo las cosas en paralelo, ¿vale? Modernizar una aplicación, de pasarla de un entorno antiguo a uno nuevo y no meterle inteligencia, es un error garrafal, porque has perdido el momento y la oportunidad para añadir algo más. Por tanto, esos diseños de principios, esos principios que comentaba, tenerlos documentados también ayuda para que a cada proyecto de modernización el mismo presidente o la presidenta de vuestra compañía diga, oye, ¿y cómo podemos aprovechar esta plata para además acelerar mi transformación digital con lo que tú me estás diciendo? Avanzamos, por favor. Y hay muchísimos casos que lo demuestran. Simplemente quiero hacer un pequeño barrido en los QRs y en la presentación están los enlaces, pero quería poner unos ciertos ejemplos de cómo va pasando esto lo que acabo de explicar. ClearCase. ¿Conoces ClearCase? Es un retailer brasileño. Mirad las fechas. La mayoría de clientes se embarca en la analítica porque ha hecho algo que es amazing y necesita más capacidad. Run capacity y lo añade. Y eso sinceramente sigue siendo la mayoría del dinero que genera los Google, los Amazon y los Microsoft. No voy a engañar.
la modernización. Ese momento de subir de lo que tengo on-premise a un cloud es un momento para no solamente moverlo, sino transformar lo que estamos haciendo y conectarlo con la estrategia. ¿Por qué pongo esto? Porque fijaros la fecha, 2022. Lo que están haciendo esos señores ahora mismo no tiene nada que ver con lo que hicieron. Arrancaron con una plataforma y la modernización le aplicaron elementos no solamente de base de datos, que antes, lo que tenían antes, sino que le han metido analítica, le han puesto un sistema de eventos para gestionar alertas a toda la organización, le han puesto Databricks para no solamente preparar la información, sino de ser más rápido para hacer predicción, para hacer personalización. Todo eso ha pasado 2 años después. Pero fijar que aprovecharon un trigger que es, tengo un momento importante, viene Black Friday y no me llega, entonces pidieron ayuda, RFP, Microsoft ganó, pero de ahí a esa decisión a donde están ahora, es importante que ese proyecto tenga todos los elementos. El siguiente, por favor. El siguiente es Vía Varejo, nos quedamos en retail, nos quedamos en Brasil. Ya estos son últimos casos. En este caso hicieron una modernización completa de todo el entorno, pero el CDO lo que quiere hacer es que haya una plataforma de aprendizaje automático para hacer eso AI que ustedes dicen, pero basada en 3 cosas. Los elementos que yo pongo en la cabeza y lo que quiero destacar hoy es, 1, él decía que todo lo que yo haga debe haber un catálogo de todas las fichas, todos los features que yo tengo. El Feature Store. Y por cierto, eso lo tiene que saber todo el mundo, porque aquí lo tiene que reutilizar. Y no solamente tiene que reutilizarlo, sino que tiene que entender cómo yo he llegado ahí para que puedan hacer challenge. Es decir, no me vale, lo que cambió como mindset de ese CDO es que ya no le vale a un proveedor pedirle lo que hace. Perdón, pedirle y que le den lo que ha pedido, sino que le diga por qué ha tomado la decisión de usar este algoritmo, por qué han utilizado este modelo, por qué tengo la data que tengo. ¿Para qué? Para cuando yo voy a descubrirla, saber si lo puedo reutilizar y si lo puedo basarme en esa información o la puedo mejorar, pero sabiendo de por qué se tomaron decisiones y cuáles fueron las piedras que se encontraron en el camino. Otro caso, y por cierto, fijar la tecnología, hablamos de bases estructurales, hablamos de analítica, hablamos de visualización, hablamos de Event Hub, hablamos de containers para aplicaciones, hablamos de monetización. Por cierto, se me olvidó, es constante monitorización, seguimiento de todo lo que está pasando y facilidad, agilidad de implementarse. Es decir, si lo he descubierto, ¿cómo pasó? ¿Cómo mejoro mi velocidad para construir nuevos modelos o para reutilizar modelos existentes? Siguiente, por favor. Seguimos avanzando con un argentino, no podía irme sin Argentina. En este caso es muy simple el proyecto. El proyecto es Techin, grupo importante acá. La transformación fue muy simple. Lo que han hecho es asegurarse que cualquier persona, cualquier departamento que tenga un problema con IT, porque se queja que es muy lento, es poner una herramienta basada en low code que les permita generar aplicaciones que cumplan tareas concretas que le ayudan a mejorar su productividad. Y lo han hecho asegurando que hay una arquitectura, un modelo que te permite generar data, no solamente de la data que se genera, sino también de por qué el cliente, el usuario, está pidiendo esa información. Y por cierto, esa información, si la está generando nueva o la está reutilizando con los catálogos existentes. Por lo tanto, el proyecto es, añado mucho más casos de negocio, pero entiendo qué me está pidiendo mis usuarios a la vez que le estoy dando agilidad. Y todo eso con mucha capacidad de guardar la información y con mucha capacidad de visualizar lo que está pasando. Por lo tanto, de esa transformación pequeña se van creando informaciones. En este caso están guardando todo en una cosa que se llama Power Apps, Dataverse, que es un modelo de datos de industria. Siguiente caso, y ahora voy a conectar esto en el final, es Bimbo. En Bimbo hay un montón de casos que tenemos, pero recientemente hemos publicado, y de hecho, Diego Bustos, si me está escuchando, gracias por darme el consentimiento de esto, pero lo interesante es que hemos pasado de un modelo de quiero hacer cosas
pero tengo que dedicarle 5 o 6 meses para guardar toda la data y duplicarla a un modelo donde yo puedo escuchar a mi fuerza comercial, donde mi fuerza comercial, por cierto, no es el que vende solamente, sino es el que me despacha mis productos, el que va yendo de tienda a tienda a poner contenedores, que ese usuario, ese señor que pone, o esa señora que pone los panes o los croissants en las tiendecitas pequeñitas, grandes, medianas, nos pueda decir dónde está su producto. Y por cierto, ¿por qué vende más? Y por cierto, no solamente para mí, para mejorar mi producto, sino para decirle, por cierto, señor cliente, Carrefour o Mega Tienda o Pequeña Tienda, ¿te interesaría cambiar esto a este expositorio en la entrada, este tipo de producto? Por las mañanas te interesa poner los croissants aquí y por la tarde te interesan poner las tostaditas para poner los patés. El valor añadido es cómo puedo pasar a un vendedor de pan a alguien que está dando inteligencia y hace que ese pan sea inteligente, dándole valor a esos ecosistemas. A ventas, viendo el ejemplo que tú decías, ¿ventas? ¿Va a generar más ventas? Bueno, espero que sí. De hecho, han reventado los resultados este mes. Pero lo más importante es que también han ayudado a su canal. Están dando ideas a su canal a coste cero. Eso es valor añadido a comercial. Y eso crea una cosa que se llama fidelidad, satisfacción de cliente. Quiero mantener Bimbo. Porque no solamente me permite ganar dinero, tengo más clientes, sino que también me da ideas de cómo vender más. ¿Vale? La última es un caso que salió ayer y como quería compartirlo, porque este caso fue un proyecto, creo que es lo menos sexy del mundo, hablar del Ministerio de Justicia, pero en realidad que llevamos años trabajando con el Ministerio de Justicia para clasificar toda la información, asegurar que hay una semántica del mundo legal, que se encuentre la información, que en los juicios, no sé si lo sabéis, pero los juicios donde más tiempo uno se dedica es a recopilar información. Si podemos reducir eso, significa mejor vida para los abogados, mejor atención al usuario al final y, por cierto, la agilidad en que haya más casos, ¿vale? Todo eso se tradujo y por eso que quiero mantenerlo, no porque no quiero resaltar el tema de la fortalecización del sistema de justicia. Lo que quiero destacar es que esos esfuerzos se tradujo en algo que han puesto ahora de cara al ciudadano, muy conectado con lo que tú decías, que es un portal donde cualquier ciudadano, en función de los permisos que tiene, o dependiendo ciudadano o juez o empresas que se dedican a esto, puede ir a buscar ese catálogo de información en función de sus permisos. Y no solamente eso, sino que te puede estar dando información en tiempo real de dónde está la información, pero también potenciales sugerencias. Por ejemplo, si estás buscando esta información, la puedes conectar con la información B, con la cuestionario C. El que busca esto, busca lo otro. Eso, por cierto, es el mundo retail. El modelo está inventado. Lo que ha cambiado es que ahora está la data disponible, la han metido en un buscador y le han metido personalización basado en patrones de la industria de retail. Y por cierto, esto se traduce en una agilidad para el ministerio en este caso, pero también en los usuarios. Si yo quiero saber dónde está mi caso, ya no hablo de saber si está bien o no, es si está toda la documentación. Porque la mayoría de llamadas que recibía justicia es, oye, está documentación, pero está todo. ¿Qué significa todo? Esa conversación, cuando la vi, no me la podía creer. Por tanto, puedes saber todo qué significa toda esta información y, por cierto, dependiendo de quién soy el que puso la información, puedo ver la información. Si soy el abogado, puedo saber los metadatos de la información. Por tanto, ese dato es súper interesante. ¿Por qué quiero contar esto? No se quedéis en el caso de negocio. Lo que quiero decir es que en cada uno de ellos, y por eso he puesto la tecnología, y no por venderlo, es para que veáis, porque ustedes sí que entienden, no usuarios de infra, la complejidad de cada uno de sus productos. No tiene nada que ver analítica con AI, con base de datos, con visualización. ¿Cómo conecto todo esto y lo hago simple? Es parte del trabajo. ¿Cuánto tiempo me queda? Ahora sí. Siguiente. Me lo dices por ahí y ya está. Entonces, una de las cosas que quiero reforzar, no voy a hablar de ello, es para tener un potencial magnífico como empresa orientada a datos, no olvidéis en la cultura de datos y podemos trabajar, os puedo dar recomendaciones sobre ello. Normalmente nos centramos en las capacidades técnicas y la parte del gobierno de datos. Seguimos avanzando, por favor. Esta slide era simplemente de detalle, ustedes lo cubrieron ya en el panel. Siguiente. ¿Sabes? ¿Dónde estamos hoy? Y ya estoy haciendo el wrap up de las propuestas que estamos poniendo.
es, al final, lo que tenemos que ayudar es a conectar los proyectos de gobierno de datos con analítica y de base de datos. Lo que me dicen gente como vosotros es que es súper complejo esa misión. Y por cierto, ustedes proveedores no ayudáis en nada. ¿Sabes? Y nunca olvidaré, hace 3 años llegué aquí, una persona me dijo, Pablo, ¿sabes? Ni siquiera, me estás diciendo que hay un interconectado y ni siquiera puedo sacar analítica de tu SQL sin tener que hacer un ETL. Que por cierto, el ETL me cuesta tanto en servicios profesionales, que por cierto tú lideras esa práctica. Es decir, Microsoft, ¿cómo me puedes ayudar ahí? Me estás diciendo que le tiene que hacer consultoría para integrar 2 productos, que por cierto, no solamente ahí no está solamente SQL, está Oracle, Informix, DB2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, conectar eso es importante. La segunda pregunta es, ¿podemos confiar en la información? ¿Podemos tomar decisiones con la data que están? No sé ustedes, pero estoy convencido que si preguntamos a cada uno del equipo, el gran porcentaje cuando el producto está listo, de tiempo, cuando hablamos de negocio, no es el challenge de la funcionalidad que hemos hecho, es, oye, pero esta data es la correcta, ¿estás seguro? Pero por cierto, ¿estás convencido que está ahí? ¿Has cogido la misma información que fulanito? Este KPI es el mismo KPI que está leyendo el presidente. No sé ustedes, pero en la mayoría de proyectos que nosotros estamos, en los comités de seguimiento, yo normalmente atiendo, mi vida se traduce últimamente en atender a los comités de seguimiento. La mayoría del tiempo es preguntando, no si lo voy bien en el proyecto, asumen que vamos bien y después la arreglamos por debajo. En ese comité de seguimiento la data es correcta, el KPI está ahí, la definición es correcta, la calidad del dato es importante. Por cierto, si hacemos esto, mañana ¿cómo lo puedo reutilizar? Etcétera, etcétera. Por tanto, estas preguntas las dejo aquí porque son las preguntas que estamos recibiendo nosotros y que vuestra estrategia debería estar documentada, creo que esto está quedando claro, y debería intentar ayudar a resolver esas preguntas. Si podéis hacer un producto que cuando terminéis, lo que dice es que estamos terminando el proyecto y pudiendo resolver estas preguntas, dando claridad, es que estamos por el buen camino, es lo que estamos entendiendo. Siguiente, por favor. Y el CDO, el problema que tiene es que no solamente tiene que hablar con base de datos, con data governance, con cosas, con varias cosas, sino que todo son dimensiones. ¿Puedes darle al siguiente slide, por favor? Todas esas dimensiones las tienes que gestionar. Y ahí es donde vienen los superpowers. Es imposible que lo podáis hacer sin un buen equipo y la comunicación con el equipo. Ustedes tienen que trabajar con bases de datos relacionales, con bases de datos no relacionales, los no SQLs, con información que pasa en tiempo real, con información de datos históricos. Que por cierto, que en la nube o on-premise, que por cierto, que en la nube muchos de ustedes tienen estrategia multicloud, lo cual yo personalmente lo entiendo y hasta lo hago follow-up esa estrategia porque creo que es buena para vosotros. Por lo tanto, ese cubo es súper importante. ¿Sabéis los problemas de esos cubos? Que la mayoría del tiempo, ustedes, si miráis los presupuestos, hay mucho gasto en personal, ¿verdad? Mucho gasto en licenciamiento, muchos gastos en hardware, mucho hardware tal, pero también hay mucho gasto en ETLs. Y eso es una de las cosas que lo que nos están pidiendo casi todo el mundo es patrones para reducir los ETLs. ¿Dónde hago la preparación? ¿La hago fuera o la hago en Data Lake? Eso es una conversación, una charla mucho más profunda. ¿Podemos avanzar? ¿Qué es lo que estamos intentando resolver nosotros? Y es un trabajo junto con vosotros como partners. Uno es asumir que los datos están en constante crecimiento. Siguiente. Así no queda tan lindo la presentación. Segundo, asegurar que preparar la información para análisis es donde está el esfuerzo. Si no reconocemos esto y no se lo contamos a la gente, es muy complicado. Es más, de hecho, mi experiencia es que si no lo hemos hecho bien y que después necesitamos otro dato, tenemos que volver a ir atrás al proceso de transformación ETL y volver a hacer la gestión. Por lo tanto, ahí está el verdadero reto. Siguiente. Tenemos que convivir con bases de datos relacionales, con bases de datos operacionales, con bases de datos de negocio, como los CRM, Salesforce, etc. Dynamics, para que la de Microsoft, si me escuchan, no me echen la bronca, que no hablo de los productos nuestros. Pero
Lo más interesante es que mientras más avanzamos en nuestra estrategia analítica, empezamos con los pipelines, empezamos a tener la máquina, y cuando ustedes vean una arquitectura en vuestra compañía donde la base de datos están por acá, tenéis ETLs en el medio y la analítica está por acá y toda la visualización la hacéis aquí, pero la visualización también está aquí y la visualización también está allá, estoy exagerando, caminando, ¿vale? Significa que tenemos un área de mejora. Todavía tenemos que contar más la historia dentro de la compañía y cómo es la labor del Chief Data Officer y cuál es la estrategia hacia dónde vamos a ir. Y cada inversión que hacemos, cómo hace para que simplifique la información. Siguiente, por favor. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, uno, hemos anunciado algo que la mayoría de los CTOs que conozco me llamó y Pablo, no habéis anunciado nada. Pero lo que anunciamos es lo siguiente. Lo que anunciamos es una plataforma inteligente de datos. Pero no son productos diferentes. Lo que hemos decidido es reconocer que lo que estamos hablando es desde un principio de diseño. Tenemos muchos productos y nuestros partners también, la comunidad open source y nuestra competencia también. Que por cierto, están en mi cliente, que es el mismo cliente de los otros operadores. Si no puedo reconocer eso, tengo un problema. Entonces, la filosofía, ¿cuál es? Es asegurar que esas dimensiones que hablaba se rompen. Que reducimos IT, los costes, y que ayudamos a esa huella energética a ir reduciéndola. Y que en cada business case que nos pidáis, intentemos hacer el ejercicio de cómo vamos a aportar a esa huella digital. Y cómo, por ejemplo, la AI puede dar un pelín adicional. ¿Cómo puedes ayudar a tomar decisiones de forma rápida, pero asegurando que la información es confiable y que hay trazabilidad? ¿Y cómo puedo asegurar que puedo empezar a proteger y gobernar mis datos sin montar un proyecto de data governance? ¿Vale? Que es bastante complicado. Entonces, lo que hemos hecho al final es unos principios que hemos puesto a toda nuestra ingeniería con nuestros partners para asegurar que hay interoperabilidad y asegurar que las bases de datos, las analíticas, la visualización y la parte de data governance esté interconectado y que esté diseñado de tal manera que puedas quitar una pieza. Y voy a sentarme a muchos clientes esta semana para hablar de cómo podemos quitar y poner la pieza que tú tienes. Y que puedas a vuestros equipos entender cuáles son las opciones en función del caso de negocio. 2 slides más y ya termino. Que es, uno es importante, Data Lake. Mi mensaje más importante, y perdonad los logos, esto aquí sí que no sé cómo explicarlo de forma rápida, pero tenéis el concepto de Data Lake. Es lo más importante que yo estoy viendo que los clientes nos están pidiendo. Arrancar por Data Lake como fuente de destino. Segundo, clic, es asegurar que tenéis una estrategia pensada a cada usuario, tipo de usuario, analistas de negocio, profesionales de IT y científicos. En caso de Microsoft, intentando poner el primero o el tercer producto en el ranking de Gartner, por ejemplo, de Forrester. No queremos hacer un producto mediocre. Vamos a intentar estar en los mejores, como en su categoría independiente, pero asegurando que esos productos estén hablando entre los diferentes productos que son los que usan diferentes usuarios. Siguiente clic. Por cierto, hay unas cajitas en medio que no se ve nada, ¿vale? Que todo esto está conectado, todo está conectado con la capacidad de gobierno, con la capacidad de preparación de datos. No, está bien. Sale automático. Con la capacidad de datos, todo está interconectado y eso por detrás, os invito a que me mandéis un correo o pasen una arquitectura de referencia y vais a ver que por cada uno de los bloques que estoy hablando hay como mínimo 3 productos que puedes usar. De esos 3, 2 son de nuestros partners. Es lo que está cambiando en la estrategia. Por eso es una plataforma, porque la plataforma debe ser invitar a integración. Y por cierto, hemos anunciado un tema y es lo único marketing que voy a hacer, porque hay que ser respetuoso con lo que te invitan, ¿vale? Pero lo pongo para poner el concepto. Hazlo un clic más, por favor, o otro y otro, ¿vale? Y con esto voy a cerrar, ¿vale? Hemos sacado un producto que hasta ahora no nos atrevíamos a sacar. El producto lo que hace es, si reconocemos que ustedes trabajan con bases de datos relacionales, trabajáis con bases de datos no relacionales y trabajáis con tecnología de, por ejemplo, de CRM o el caso de Techin con Dataverse, que son básicamente un modelo común de datos orientados por industria, ¿cómo podemos hacer
que la información que esté en la aplicación de negocio, en Dynamics, la que están en la base de datos no operacionales, por ejemplo Mongo, Cosmos, o el que está en SQL actualmente, puedan conectarse con nuestro sistema de base de datos adicional. Hay una slide que explica el concepto gráficamente. Lo que estamos diciendo es que cómo podemos ayudar que el proceso de ETL se reduzca a tal manera de que podamos estar sacando información de la base de datos sin afectar a la base de datos y moverla de base de datos a nuestro motor analítico, y desde nuestro motor analítico también esté sirviendo aplicaciones tipo Cosmos, tipo Cassandra, que como sabéis tenéis una alta capacidad para servir, ¿vale? Pero muy mala performance cuando hay demasiada información. ¿Cómo mantener ese entorno totalmente autorizado? Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer con la plataforma, que nos permita reducir los ETLs, interconectar los elementos. Hemos arrancado con proyectos nuestros para explicar el concepto y mostrar nuestro commitment, ¿vale? Pero la idea es que Synapse Link se vaya conectando a cada uno de los conectores. Y en la parte de Data Governance, todo esté motorizado, arrancando con tecnología Microsoft o no, que podáis entender dónde está el catálogo de la información. Entonces, voy a parar aquí porque creo que ya estoy en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto quedan? ¿Cuánto? Entonces puedo seguir una parte más. ¿Me dejáis? ¿O queréis hacer preguntas? Ustedes quieran. Yo ya después de 5 horas en un coche, estás de pie. ¿Sigo un poquito más? ¿Daniel? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, simplemente para ir haciendo wrap up, si puedes una slide más, yo siempre aquí, simplemente porque habéis hablado mucho de esto, creo que entendamos o reconozcamos ante todo públicamente de que los datos no solamente van a estar creciendo, sino que están creciendo en complejidad. Y una de las cosas que yo he aprendido con este foro de CDO que yo personalmente estoy facilitando, pero también hablando con más gente como vosotros, es que, ¿sabéis qué? Tenemos que reconocer de una vez que los datos es más allá que base de datos analítica. La data también son los ficheros que se mandan, nuestros empleados mandan a nuestros clientes, a ciudadanos, etc. O sea, estamos hablando de que la data governance, los data, tiene que asegurar que estamos entendiendo todo lo que está pasando. Que podamos entender y crear metadata de los documentos que tenemos. Y todo esto a un bajo coste, evidentemente, sin aumentar. Pero que vamos a seguir creciendo, la información se va a estar almacenando en cualquier sitio y no nos va a dar la vida en tenerlo en un data lake clasificado, almacenado, listo para compartir. Tenemos que vivir con ello. La pregunta es ¿cómo priorizo? Siguiente slide. La pregunta es ¿cómo priorizo? Es a través del concepto que se llama data governance, lo cual es un problema porque ustedes mismos lo habéis estado comentando. 88% de las organizaciones ya no tienen la confianza para detectar y prevenir la pérdida de datos confidenciales. ¿Qué significa esto? Que estamos give up. Estamos perdiendo, ¿cómo se dice? Estamos perdiendo la energía en decir quiero asegurar que no salga información. Voy a vivir y convivir con ello. Es más, hasta la tecnología está dejando compartir la información y protegerla en destino a la hora de abrirlo. Y eso me lleva a mí, como CDO, a pensar un concepto cuando hablamos de visualización. Y es una pregunta que deberéis hacer en vuestra organización. ¿Cuántos de ustedes están trabajando con información conectada versus conectadas? ¿Qué significa conectada? Una Excel que no tiene conexión con los datos de origen y que se puede compartir y que cada uno puede crear vistas de la data y se desconecta de mi ciclo de vida. Eso para mí es desconectada. Conectado significa que yo estoy haciendo la información y que puedo acceder según la información. Por ejemplo, si yo entro en Microsoft como directivo de Latinoamérica, yo puedo ver toda la información de Latinoamérica. Pero si entro como directivo de Data and AI, los datos, la información viene a mí. Nosotros tenemos un self-service que puedo buscar con mi rol, me dice toda la información. Pero sinceramente, yo cuando hablo con un arquitecto, con un vendedor o con un postventa, ella o él tiene una visión diferente del mundo que la que tengo yo. Yo tengo una visión completa. Él tiene una visión de su territorio o ella tiene una de su cliente. El sistema se va ajustando a la data que ellos tienen. Conectado o desconectado. Si yo estoy conectado,
tengo permiso de los datos, ¿por qué no puedo acceder sin ningún tipo de permiso, sin tanta burocracia, acceder a un informe y coger la información que tengo y que lo informe pueda ver exactamente el informe de mi arquitecta o mi arquitecto? Yo tengo los permisos, ¿por qué tengo que tener tanta burocracia en acceder? Ahora, si mi arquitecta intenta ver mi report, podría ver mi vista con los datos suyos. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante que cada uno entendamos para qué la otra equipo necesita la información, cómo lo consume, cómo es su modelo de pensamiento. Cuando tenemos conectado, uno es seguridad, muy conectado con el tema de la confianza. Si yo saco la información y la muevo y la mando por email y la mando a ese Excel, ya perdí el control. Hay técnicas para controlarlo que hay que pagar, por cierto, por si no lo sabéis. Normalmente lo paga el CISO, no lo pagáis vosotros como Chief Data Officer. Lo cual, imaginaos el concepto que empezáis a producir Power BIs o Tableaus y que emite esa funcionalidad, que tiene la información conectada y que si alguien manda el informe, si no tiene conexión a la red de la compañía no va a poder la información. Pero lo interesante de la información conectada no solamente la seguridad, sino también es para qué diablos está usando la capacidad de personalización de modificar los informes. Por cierto, preguntar a vuestros equipos cuántos de vosotros dejáis que los usuarios finales cambien los informes de Power BI. Os voy a dar un dato en Microsoft, macro interno. 25% de los informes de Power BI son modificables por el usuario final. ¿Qué significa eso? Para los que les gustan los números, que hay alguien pidiendo a IT que le cambie los informes. Y IT lo está percibiendo como una parte defensiva. Cuando deberíamos tenerle el report que no pueda modificar desde el punto de vista de los datasets y que no pueda modificar para que el otro resto de personas lo cambie, que pueda crear una copia o una vista y hacer las visualizaciones que tiene. Y por cierto, aprendamos de ellos. Si está conectada, podemos aprender de para qué diablos esa persona está haciendo las vistas diferentes. Quizás esa persona sabe mejor que nosotros o quizás el requerimiento que nos dieron en su día cambió. Por tanto, cuando está la información conectada, nos ayuda a protegerlo. También nos ayuda a entender datos oscuros, porque normalmente en esas visualizaciones el usuario empieza a meter datos adicionales y todos, por cierto, todos me dicen, eso es imposible. Ni nadie puede hacer eso en mi compañía. Yo lo dejo ahí y no voy a hacer challenge de eso. Pero pensar que los usuarios hacen ese tipo de cosas. No sé si lo sabéis, pero Access, ¿alguien sabe qué es Access? Tú y yo tenemos la misma edad, entonces. Access es una aplicación, una base de datos que dejaba hacer aplicaciones. Yo estaba en Microsoft cuando estaba en eso y tengo 17 años. Esa aplicación, casualmente, era la que más generaba informes de los servicios de Microsoft, incluso más que Excel. Excel era la mejor para calcular, trabajar, tracker, pero aplicaciones había un montón con Access. ¿Qué pasa? Que no entendíamos lo que estaba pasando ahí, no sabíamos lo que el usuario estaba buscando, porque tampoco el sistema estaba pensado. La tecnología de hoy en día, cómo utiliza el usuario, cómo hace la visualización, cómo hace la preparación, qué datos añadidos, es súper importante. Siguiente. Entonces, lo que yo quiero poner en la cabeza es que como Chief Data Officer, lo que he aprendido, y esta lámina la he cambiado ya como 3 veces, es que tenéis que trabajar con el CISO. O sea, si no lo estáis haciendo, si no sabéis incluso el nombre del CISO, que por cierto me ha pasado, si no sabéis quién es el CISO o quién es la persona que lleva la directora o director de seguridad y no saben cuáles son las políticas que están trabajando, es muy difícil llegar a ese concepto de confidencialidad y reducir esa problemática. O sea, ¿cuál es el nivel de riesgo? No hablo de lo que tú decías antes, ¿no? del riesgo regulatorio. Hablo de cuál es el riesgo para mi compañía por exponer la información. Si estoy cumpliendo o no es el sistema. ¿Quién es el CDO? Las preguntas que estamos viendo son ¿quién es el dueño de la información? ¿A quién contacto? ¿Quién me define esos conceptos? ¿Tengo la información duplicada? ¿Y por qué? Porque si la información duplicada es porque da valor, good. Información duplicada que no da valor, ¿sabes lo que significa? Que alguien está feliz. Dell, HP, Microsoft, Google. Entonces la pregunta no es si tengo duplicada. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y si lo tengo under control. Porque si no lo tengo under control,
lo que no puedo saber, cuando hay alguien libere algo de budget, no puedo decir que puedo hacer una optimización. Entonces, la capacidad, para mí Data Governance significa tener esa capacidad de entender lo que está pasando. Siguiente. Y ahora sí lo voy a dejar con esto. ¿Qué significa Data Governance? Y por cierto, puedo hablar de que la propuesta de Microsoft no es mi objetivo. ¿Vale? Respeto absoluto a las personas que están analizando esto y usted, nadie aquí quiere una venta de producto. Pero sí que le hago una propuesta. Cuando hagáis la definición de Data Governance, primero empezar por cuál es la visión y la estrategia de Data Governance. Dejarlo claro cuáles son los elementos y cuáles son los problemas que queréis resolver. No lo acotéis a la tecnología. ¿Sabes? Todos los RFP que os he dicho antes hablaban de una cantidad de features que ni siquiera sabíamos como proveedores por qué queríais esos features. Por tanto, nos quitabais a la capacidad a los consultores, a los proveedores, de daros alternativas de cómo podemos trabajar. Tenéis que pensar también en las zonas, en los procesos y en las políticas. Todo eso tiene que estar definido y no hace falta que sea un documento muy extenso. Lo que yo estoy viendo, y esto está pasando mucho, especialmente en empresas jóvenes, trabajan con wikis. Y posiblemente tú en tu equipo te dijiste que estabas con gente aparte. La wiki es increíble como la gente documenta. No hay un descontrol en lo control. O sea, ellos saben encontrar las cosas, está documentado, cambian, no está tan bonito, no lo generan en un PowerPoint, no lo generan en nada, pero la data está ahí. Entonces, intentar documentarlo. Lo último es, el ciclo de vida tiene que tener en cuenta el proceso entero de creación. Y a mí cuando me dicen, quiero data governance, pero esto es los datos que tengo, estamos perdiendo el punto. Vuestra estrategia de data governance tiene que estar definida cómo lo creo y cuáles son las opciones que tengo, cómo protejo, porque por cierto, si lo hago después es súper caro, y qué opciones tengo, cómo lo almaceno, cómo lo utilizo, cómo lo mantengo y por cierto, cuál es mi estrategia de archivado y destrucción. Mirar, 85%, una estadística que hicimos, una encuesta, 85% de nuestros clientes en Latinoamérica, 85% de los clientes de Latinoamérica piensan en la estrategia de destrucción y archivado cuando llega el momento de la cuestión, no en el proceso de creativo. Y eso es un fallo, porque para ustedes que son líderes de datos, para ustedes que quieren convertir el dato como un activo, ¿qué pasó cuando perdéis y borráis la información? Si en el futuro alguien quiere saber una estadística, gobierno, si está borrada, tenemos un problema. Nadie nos dice que tenemos que borrar toda la información. ¿Por qué no tenemos estrategia de crear metadata marcados como sensible? Ciertos metadatos, mira, esto es sensible, alto, bajo, no sé qué, esta información clasificada, que yo pueda destruir o guardar en una zona, un almacenamiento más barato, menos de negocio para mí, bueno para ustedes, pero que cuando yo quiero hacer proyectos analíticos, puedo hacer dos cosas. Una, puedo hacer analíticas y estadísticas con la información pasada, aunque se haya destruido. Cumplo la regulación, pero también estoy aprendiendo. Segundo, si está guardada en un sitio, está archivada en un sitio más barato, ¿sabes lo que más cuesta cuando queremos hacer un proyecto de analítica? Lo he dicho antes, buscar información. En el caso de Bimbo, que puse antes, cuando estáis haciendo un proyecto y decís, ¿qué data tengo? Os voy a dar un dato para que lo penséis. ¿Sabéis cuántos tienen en cuenta para hacer información analítica y de predicción, la información histórica que se ha destruido o está archivada? ¿Queréis saber cuántos? En los procesos de ideación que hemos hecho. 1. Un cliente solamente nos ha llegado, nosotros hacemos muchos procesos de incubación y me dijo, mira Pablo, además de esta data que tengo esto, lo de afuera, que no sé cómo sacarla, y tengo esto que he destruido, lo tengo catalogado, gracias. Nos dio unos Excels que están impresas en PDF, enormes, pero al menos sabíamos qué información tenía. La cogimos, hicimos procesamiento, la hicimos viva otra vez. Pero el valor de saber dónde está la data, quién la tiene, quién es el dueño, los procesos, los permisos, incluso cuando se ha destruido, es fundamental. Y la última, Microsoft ya reconoce que hay que hacer todo eso sabiendo que la data está en la periferia, significa en vuestros data centers, en vuestros teléfonos de los clientes, en los PCs, en los centros de datos,
vuestros, los que están aquí en este edificio, seguro que algunos hay, y también en cualquier nube. Por tanto, vais a ver que en conceptos de data governance, una de las cosas que hemos puesto como definición es conectores con cada un bicho que tengáis de tecnología por allí. Lo más utilizado por los clientes lo vamos a tener como conector nativo. Y si no, lo vamos a poder interconectar con APIs Atlas. Es decir, ya no se trata de un modelo donde el proveedor os pide o sugiere, en verdad, os exigen hacer las cosas como ustedes. Ustedes, data governance significa donde está la información, necesito saber con los menos recursos posibles, con alta capacidad de clasificación y teniendo mi ciclo de vida completo. Y con esto simplemente termino diciendo disculpa a la organización por llegar súper tarde. Nunca he hecho una keynote en la última sesión del día, así que me disculpas. No tengo nada en contra del tráfico de Buenos Aires. Nada, es mi gestión, que se me olvidó el mundo real de desplazarme. Pero muchísimas gracias, yo voy a estar afuera. Para cualquier pregunta, también aquí, como queráis. ¿Perdón? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna reacción? ¿Algo que os he contado que digáis, Pablo, estáis totalmente desconectado de la realidad para aprender de vosotros? Mi español era muy raro comparado con el habitual. Ahí está. Pensando en que has trabajado con CDOs en Latinoamérica y en otros lugares, si ves alguna diferencia entre el estadio de los CDOs en Latinoamérica y los que has visto en otros lugares. Mira, para responderte, contesto. Antes de ser CTO de Latinoamérica, yo llevaba Worldwide, Blockchain, IoT y Conversational Labs, la chatbox. ¿Vale? Una de las cosas que yo llegué aquí y cuando cogí el puesto, una de las cosas que me dije, Gartner, posiblemente ustedes también hacen eso, me fui a Gartner, a McKinsey y a Forrester, porque yo tenía un contrato todavía con mi contrato todavía tenía permanencia de 1 año, después me lo quitaron. Pero durante ese tiempo yo llegué y dije, ¿cuál es la visión? Las recomendaciones para un CDO, no había muchas. ¿Cuál es la madurez? Me empezaron a dar información. Lo que he aprendido es que estamos 5 años por detrás de lo que nos están pidiendo en Estados Unidos, en Europa. La ventaja que tenemos nosotros es que la forma que lo estamos resolviendo es mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos hace mucho, en la governance, muchos proyectos completos. En Latinoamérica lo que estamos optando es a definir, ir haciendo proyectos donde haces un proyecto de migración y vas añadiendo componentes de data governance. Es decir, lo que hemos decidido es no podemos ir a ponernos al día. Tenemos la ventaja de que sabemos lo que están haciendo los mayores, podemos aprender de ellos, pero no tenemos las herramientas para implementarlo actualmente. Entonces, lo que sí que estoy viendo es que la visión es la misma, no cambia mucho. Por ejemplo, para que tengan una idea, en los proyectos de analítica, New Projects, que llamamos nosotros, en Latinoamérica están subiendo un 150% año sobre años. Estados Unidos, un 25%. Entonces, te da una idea. En los proyectos de AI, en Estados Unidos estamos en lo máximo, o en Europa, en los proyectos de ML Operation and Data Operation es el top of mind. ¿Cuántos de ustedes están haciendo proyectos de ML Ops? ¿Por qué? Porque eso significa una madurez de crear algoritmos. Por tanto, la respuesta es 5 años por detrás, pero la forma que lo estamos implementando es, tenemos todas las herramientas que tienen ellos, con el aprendizaje que tienen ellos. Quizás lo que sí que os recomiendo a ustedes es que a los proveedores no nos pidáis feature sobre feature. Especialmente cuando hablas de Oracle, de Google, Amazon y Microsoft, no nos digáis lo que ustedes ya sabéis y estáis comparándonos. Dejar una puerta abierta para que os expliquemos las alternativas, porque la tecnología cambia mucho. O sea, lo que puede ser hot puede ser no hot para tu escenario. Entonces, tu equipo tiene que hacer el ejercicio, pero dejarnos a nosotros, dejarnos una puerta abierta para que digas, mira, hacemos esto. Hay un cliente, que no puedo decir su nombre, no tengo el permiso, que me dijo un día, Pablo, necesito que hagas una migración de Cloudera
a algo. Me dijo HDD Insights. No voy a explicar qué es eso. Todo mi equipo nos miraba y dice, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Sabes de qué hicimos la prueba de concepto? De HDD Insights. ¿Sabes qué pasó después? No vale, no sirve. ¿Cómo lo harías diferente? Le dimos una propuesta. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de perder el cliente. El cliente manda. Entonces, aprovechar que estamos por detrás para aprender de los proveedores, no hablo de tecnología, de los consultores también, pero pedirles opciones a los objetivos que queréis conseguir. Por lo demás, no tenemos nada que envidiarle, exceptuando que ellos tienen el talento que tenemos aquí. Argentina, por cierto, si queréis un dato, el 60% de los arquitectos están trabajando ya en el mundo funcional. Tengo clientes que están fichando argentinos que viven aquí a través de Chile. El reto es cómo capturo ese talento. Y digo Argentina, pero en Perú, ese es para un poco mi mindset ahora mismo. ¿Cómo puedo hacer capturar ese talento? No tenemos no tengáis pena en competir con Estados Unidos, etc. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero eso es lo que yo vivo en primera persona. ¿Alguno más o cerramos? Ahí atrás. Aprovechando lo que dijiste recién, que estamos 5 años por detrás de otras latitudes, te repito una pregunta que le hice al panel anterior, donde cada uno tuvo su visión particular, que es a nivel organizacional, ¿dónde tiene que estar ubicado el CDO? ¿En qué vertical dentro de las diferentes áreas? Si tienen que colgar de tecnología, del negocio. En el caso de Galicia nos comentó que dependía de riesgo. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la situación esa en los países que van 5 años adelante nuestros? Cuando dijiste eso, te digo, a que me hagas la pregunta, efectivamente me la hiciste. Mira, lo que nosotros, Microsoft, hizo una cosa que se llama el CDO en la tabla de cloud. Cuando hay cloud, entendemos que debe estar en la mesa de dirección. Entonces, a quién reporte al CEO, al CTO, depende de como ustedes comentaban, de la organización. Pero tiene que tener un sitio en la mesa directiva. Entonces, un CDO, da igual donde reporte, que no esté en la mesa de dirección, creo que es un fallo. Y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los analistas ahora mismo. No salió en ningún sitio, pero lo que me está sorprendiendo es que los CDOs que están sentados debajo del financiero, hay muchas empresas en Latinoamérica que están optando por eso, siempre están en la mesa de decisión. Es la persona que el CDO, que el CFO o las CFOs trae están hablando aquí. Entonces, la recomendación es el requisito es la mesa de dirección. Interesante, cuando están debajo del financiero, nos mete una presión enorme a nosotros, pero sí que es verdad que activa mucho la cooperación. Y la otra elemento que yo veo, que cuando CDO reporta a negocio, está en una unidad de negocio, como por ejemplo el de un riesgo, no sé, digo porque el único que dijo alguien fuera de eso eras tú. O sea, normalmente suele dar mucho valor en esa organización, pero suele perderse, no sé, no es tu caso, pero suele perderse de la mayoría de conversaciones. Entonces, para mí la mesa es la clave. Y es la recomendación que le estamos dando a todos los CDOs, para que tengan una idea, a nuestro nuevo presidente, su misión es reunirse con presidentes de clientes de acá, y la recomendación que le estamos dando es, hay un white paper que hemos escrito, si queremos, se lo puedo poner a disposición de la organización. Leandro Rocha lo tiene, y es la recomendación, cuál es la mesa que hay que tener, y cambia mucho cuando hay cloud, ¿vale? Entonces, puedes arrancar mucho más fácil que cuando no hay cloud. Pero esa es la respuesta que te doy. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bien. Pues nada, el deck ya lo tiene la organización. Lo que he prometido, los enlaces están en la nota y el documento lo mando. Pero muchísimas gracias por todo.